relacionar los conceptos que acabamos de ver con el modelado de cables suspendidos. Vamos en particular a estudiar cómo modelar un puente colgante, aunque podrían ser cables telefónicos también. Y bueno, aquí cómo empezamos a visualizar o a vislumbrar qué es lo que hay que hacer. En principio, si yo lo que quiero es modelar un cable suspendido, lo que voy a estar buscando es su forma. Es decir, la forma va a ser el objeto de mi interés. Entonces tengo que encontrar una relación, en este caso una ecuación diferencial, que me modele la forma del cable suspendido. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo encuentro una relación de ese tipo? Bueno, tengo que recordar que para hacer un modelado geométrico necesito yo hacer uso de las leyes de la geometría, y en este caso específico, hablando de un cuerpo suspendido, un cable suspendido, tendremos que recordar que eso es el ámbito de la mecánica, en particular en este caso de la estática, porque no hay movimiento. Y lo que puede ayudarnos a encontrar aquella relación que nos permita modelar la forma es precisamente la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en la estática. Entonces, si por ejemplo tenemos el cable de esta forma, yo tengo un cable de esta forma, a ver, déjame ponerlo así. Tengo un cable de esta forma. Ok, entonces yo lo que quiero es quiero encontrar precisamente su forma. Para eso utilizo las leyes de la estática y la geometría. Estamos en ese ámbito, en la estática. Y obviamente la estática involucra, cuando se trata de cuestiones de, en este caso, digamos, construcción, digamos, mecánicas, involucra geometría. Entonces, entendemos ya que para modelar esta forma de cable requerimos de involucrar todos aquellos elementos que redunden en darle esa forma al cable. Entonces, para nuestro caso, esos elementos son las tensiones y el peso. Las tensiones y el peso son lo que le da la forma a nuestro cable. Entonces, aquí por ejemplo, si yo tengo esta, déjame ponerlo aquí así, si yo tengo aquí un ángulo teta, por ejemplo, esta misma tensión 2 se convertiría en, para el caso del eje de las X. Vamos a ponerlo acá. A ver. Ok. Vamos a modelarlo de esta forma. Entonces, convenientemente ubiqué la tensión 1 en este punto. Vamos a ponerlo aquí en este color. Lo ubiqué en este punto y estoy tomando en cuenta o considerando que el cable tiene su punto más bajo precisamente en la intersección con el eje Y, de tal manera que esta tensión digamos que es la que
se procura o se ejerce sobre todo lo que está en el primer cuadrante, toda la forma del cable que está en el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esta, digamos, no? Esta forma es ocasionada entonces por las tensiones T1, a ver, T1, T2 y el peso. Ok, entonces yo voy a encontrar una relación, una ecuación diferencial en este caso propiamente, que modele esa forma de cable. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es involucrar esas tensiones. Y como habíamos comentado, estamos en el ámbito de la estática en particular. Entonces involucramos o relacionamos, vamos a relacionar entonces las fuerzas con la sumatoria de fuerzas. Ok, entonces, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas? La sumatoria de fuerzas es que tenemos dos ejes, es la suma de fuerzas en X más la suma de fuerzas en Y. Vamos a ponerlo acá vectorial para que entendamos que no es una suma simple y sencillamente de cantidades constantes, ¿va? Bien, entonces en estática no existe movimiento, es por eso pues el nombre, ¿no?, de esa rama de la física. Entonces digamos que tenemos que la suma de fuerzas en X simple y sencillamente involucra las fuerzas que están en el eje sobre el eje X. Como no hay movimiento, podemos igualar las fuerzas que están en sentido contrario, ¿no? En este caso sería T1. Vamos a poner aquí T1. T1 es igual a T2 coseno de teta. Ok. Y para el caso de las eje de las Y's, tendríamos que las fuerzas son T1, en este caso es el seno de teta y va a ser igual al peso de el cable, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner aquí esas referencias. Déjeme poner así. En el primer cuadrante, ¿va? T1 y T2 tensiones. Ok, entonces para ser consistentes, simple y sencillamente vamos a cambiar aquí. Voy a poner aquí y aquí y de este lado también. Vamos a poner entonces este símbolo. Aquí está.
Ahí está, es el peso del cable, el peso total del cable. Que en este caso nos conviene, por conveniencia más bien, definimos que estamos analizando la parte del primer cuadrante. Muy bien. Ok, entonces ya teniendo esas dos relaciones, la pregunta sigue al aire, ¿no? ¿Cómo podemos entonces involucrar estas relaciones para obtener la forma de un cable, ¿sí? En una ecuación? Entonces, aquí es donde entra en juego la geometría y una definición en particular del cálculo que vemos en esa clase, la cual es la siguiente. Sabemos que la definición de derivada es igual a la tangente del ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, esta relación nos va a ser muy conveniente debido a que nosotros tenemos relaciones trigonométricas en nuestras fuerzas. Por lo que, si la intención es encontrar una ecuación que modele, podríamos entonces decir convenientemente que si nosotros dividimos W entre T1, nos va a quedar, perdón, aquí me confundí, vamos a ver esto, este es T2, entonces aquí es T2, vamos a corregir esta parte, este es T2, esta fuerza es T2, entonces ponemos aquí T2, ahora sí, T2 seno de teta sobre T2 coseno de teta. Esto es igual a tangente, se va las T2 y nos queda tangente de teta. ¿De acuerdo? Con lo cual nosotros podemos decir que esta relación es válida. Y esta relación es una ecuación diferencial es la ecuación diferencial propia para los cables suspendidos. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra relación básica. Aún todavía no podemos definir la forma, sobre todo por el hecho de que esta ecuación diferencial involucra varias variables. Y en el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias, lo que nos pide es de que tengamos una variable independiente y una dependiente. De esa forma, podemos nosotros aplicar todos los métodos de ecuaciones diferenciales ordinarias para encontrar una función que modele, en este caso, la forma del cable. Bien, entonces vamos a centrarnos en los puentes colgantes, para hacer un desarrollo puntual. Para el caso del puente colgante, vamos a definir lo siguiente. Veamos, vamos aquí a recordar cómo está el puente. Podemos volver a bosquejar de esta forma. Aquí aquí está el puente. Este es nuestro puente colgante. ¿De acuerdo? Aquí está nuestro puente colgante.
y digamos que estas son las precisamente los tensores, digamos, que sostienen a la carretera. Digamos que esta es la carretera, la sostienen al cable. Entonces tenemos pues un bosquejo general de nuestro puente y tenemos una ecuación que nos permite modelar. Vamos a adecuar esa ecuación a nuestro puente. Antes, convenientemente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar nuestro puente en los ejes coordenados. Exactamente de esta forma. De tal manera que el puente quede, o que el origen quede, digamos, a la mitad del puente. Entonces, vamos a asignar aquí un valor. Cuando x0 es 0, vamos a decir que existe una altura a la cual está el cable que sostiene a la carretera. Bien, entonces, ¿cómo vamos a utilizar este bosquejo junto con nuestra ecuación diferencial general, digamos, para cables suspendidos? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo que necesitamos, la idea que necesitamos entender y tener en mente es el hecho de que vamos a encontrar una relación ordinaria para una ecuación diferencial, lo cual involucra que tenemos que tener una variable dependiente y una independiente. De acuerdo a nuestros ejes coordenados, nuestra variable independiente es la x y la dependiente es la y. Hay que plantear toda la ecuación que aquí tenemos, digamos, lo vamos a poner 1, en términos de x y y. ¿De acuerdo? Esa es la primera, digamos, parte. Y la segunda parte también es importante de una vez tomarla en cuenta, es el hecho de que estamos ante una forma, digamos, curva, lo cual implica que necesitamos una ecuación de segundo orden para obtener una curva. Entonces vamos a plantear esa ecuación y vamos a ir viendo cómo emerge esa ecuación de segundo orden. Aquí entonces voy a anotar de nuevo el peso que estamos hablando, que es el peso del cable. Pero en este caso vamos a hacer una acotación. Fíjense, el peso del cable puede ser igual al peso. En realidad el peso del cable es despreciable con respecto al peso de la carretera. En este caso, en particular el de los puentes, lo que vamos a tomar en cuenta es el peso de la carretera. El peso de la carretera por unidad de longitud, digamos. Y si lo multiplicamos por, digamos, la longitud del cable, entonces podríamos tener el peso del cable. Tomando en cuenta, entendiendo de que la forma del cable se lo está dando la carretera, el peso de la carretera. Si no se estuviera sosteniendo la carretera por el cable, entonces el propio peso del cable es el que definiría su forma. En este caso es el peso de la carretera el que lo define. Y también entender de que digamos, la razón entre el peso del cable y el peso de la carretera es muy pequeña. Es decir, el peso del cable es despreciable tomando en cuenta el peso de la carretera. Entonces, por esa razón, digamos, es por la cual nosotros vamos a basarnos en el peso de la carretera. Y multiplicamos el peso de la carretera por unidad de longitud o unidad de superficie, vamos a ponerlo así, peso por unidad de superficie.
¿ok? Y entonces S es longitud del cable. Vamos a poner entonces, para que sea consistente, vamos a poner longitud. Aquí está. Ahí está, peso por unidad de longitud. Entonces, multiplicado por la longitud, tendríamos entonces el peso del cable. Muy bien. Entonces, ya haciendo esa consideración, vámonos a lo siguiente. Vámonos a lo siguiente. Podemos entonces con esto plantear que, vamos a poner así, podemos plantear lo siguiente. dy es igual a W por S entre T1, ¿va? Ahí está. Ok. Y con eso empezamos a poder ver un poco más en particular el problema que tenemos enfrente, porque ya estamos involucrando, digamos, la longitud del cable, ¿sí? Y el peso en particular de la carretera, que esos son datos propios del problema que estamos analizando. Ok, en este punto vamos a aclarar, vamos a dejar en evidencia lo siguiente. El peso de la carretera por unidad de longitud es constante. Vamos a poner aquí, esto es constante. ¿De acuerdo? Y también la tensión. La tensión es constante. Vamos a decir que T1 es constante. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo plantear esto como decir que si T1 sobre el peso es constante, vamos a poner así, constante. Además, incluso podría yo definir de una vez que está en pies, digamos, ¿no? Podríamos decir que está en pies. Para decir que está en pies, a ver, déjeme, hay que hacer un análisis dimensional. En este caso, si yo sé que la longitud del cable está en pies y esta unidad, si la hago por unidad de superficie, que podría ser todavía mucho más, el peso por unidad de superficie, mucho más lógico. Vamos a ponerlo acá así, por unidad de superficie, como lo habíamos visto. Entonces yo podría tener que esto está en pies, o vamos a poner en unidades de longitud, y esto implica que de y de x es igual a, voy a poner esto, vamos a ponerlo así como alfa, 1 sobre alfa, de acuerdo, por S, de acuerdo, T1 sobre W,
es el recíproco de esta cantidad que tenemos acá. Entonces, ahora sí decimos que esta sería nuestra ecuación particular para este problema. Ahora, obviamente todavía no la tenemos en términos de x y y. El alfa es una constante, así que nos olvidamos de alfa por el momento. Y S es la longitud de un arco. Entonces aquí volvemos entonces a las leyes de la geometría. Y vamos a recordar desde cálculo diferencial y geometría, lo siguiente. Diferencial. Vamos a recordar que la longitud de un arco es igual a esta relación. ¿Ok? Si S es igual a L, podríamos decir en términos de ecuaciones diferenciales que ds sobre dx es igual a 1 más dy dx al cuadrado. Y esta relación nos permite entonces lo siguiente. Fíjense, esto implica, vamos a ponerlo acá así, por tanto, a ver, vamos a ponerlo con este color, vamos a poner así, por tanto, vamos a poner 2 y 3, vamos a ponerle a este 2 y a este 3, ok, de 2 y 3, lo que obtenemos es lo siguiente. Si yo diferencio 2, tendríamos dy de cuadrada y sobre dx cuadrada es igual a, esto permanece y aquí queda ds sobre dx. Y de 3 sabemos entonces que tenemos esta relación. ¿De acuerdo? Y esta es nuestra relación. Es la relación, la ecuación de segundo orden, que resolviéndola con los conceptos, con los métodos que acabamos de ver, podemos encontrar una función que modele la forma del cable, que ese es nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar de tarea lo siguiente. Van a resolver esta ecuación diferencial con los métodos que ya conocemos y con Sage. Vamos a encontrar una solución particular también. Para encontrar la solución particular vamos a definir lo siguiente. Vámonos a la gráfica. Aquí en la gráfica dice que cuando x vale 0, el cable tiene una altura A, lo cual implica que la condición inicial, nuestra primera condición inicial, es cuando y esto es igual a A. Ahora, nuestra segunda condición inicial es cuando y es cuando obtenemos la derivada de y.
la derivada de y, de igual manera la ubicamos en el centro, en el origen, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando la derivada de y evaluada en 0? ¿Cuánto sería el valor? Si nosotros nos vamos al hecho de que estamos hablando de la tangente de este punto, la tangente de este punto es esta, y ese valor es 0. Entonces la derivada es igual a 0. ¿Ok? Y aquí tenemos ya las condiciones iniciales. Entonces resolvemos este problema y aplicamos las condiciones iniciales para encontrar las dos variables de integración, y lo resolvemos mediante SageMath y a mano. Entonces hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos